José. Déjeme dar las cifras de COVID COVID. y después le hablo de política, porque esto que está pasando en este momento en el partido Realizando Metas está supervisado por el Tribunal Electoral. Sí. Para que estemos claros. Ahora le hablo un poco sobre la mecánica de todo esto, porque hay dos votaciones de dos partidos que están ocurriendo de esta forma. Ayer el Ministerio de Salud nos informó que tenemos 346.301 casos positivos. Hubo 542 para el día, de un total de pruebas realizadas de 8.897 para una positividad de 6.1 para el día. Ahí observe la curva pronómica, estamos a la baja, y podemos decir que las variables de continuar la situación como está, seguiremos a la baja, y esto es un caso importante. Globalmente, esto está ocurriendo así en la mayoría de los países del mundo, salvo algunas excepciones, entre ellas Brasil, por ejemplo, y entre ellas Paraguay. Pero en términos generales, nosotros en Panamá estamos a la baja y eso es un punto importante. La siguiente gráfica nos está indicando a nosotros una de las cosas que Fernando le habló desde el principio esta mañana. El nivel de positividad ha caído, perdón, el nivel de casos activos ha caído a 6.669. Y el nivel de recuperación de nosotros es de lo más alto del mundo, 96.4%. Y eso que usted está viendo allí se refleja en la siguiente gráfica. Al bajar en estos niveles, pásame la gráfica siguiente, mami. Ahí está. Esta es la gráfica de la presión que la pandemia aquí en Panamá está haciendo sobre el sistema hospitalario. Contrario a lo que está pasando en otros países, fíjese lo que está pasando en Panamá. La presión está disminuyendo. El número de hospitalizados en cama, en sala, es de 740 solamente. Y las personas que están en cuidados intensivos, observe la gráfica de abajo, es de 107. Podemos decir que en materia de proyección estadística podemos afirmar que seguiremos a la baja con estas tendencias en esto. Puede que en un momento haya una alza o no, pero en términos generales, la disminución de los casos activos ha bajado esta presión enorme. Mire esta gráfica, mira cómo estaba el 15 de enero, y ahora usted va a ver la diferencia. Páseme a la siguiente gráfica. Ahí está. Y una de las cosas que tenemos que señalar es la mortalidad. Ayer hubo 13 casos el día con creo que eran dos de días anteriores. Nosotros lo contamos todos como en el día. La letalidad global es de 1,72. La letalidad en mayores de 60 años es de 9.4, lo que significa que la estrategia del gobierno de vacunar a los mayores de 60 años es una estrategia correcta. Y pásame la siguiente gráfica para terminar aquí. Ahí está la positividad. Es una de las noticias más importantes. Estamos cerca de 5%, que es el punto ideal para decir que la pandemia no está eliminada, sino está bajo control. Y eso es una cosa importante, porque con esta cifra nosotros tenemos la pandemia bajo control. Entonces, ¿cuál debe ser la estrategia que está siguiendo el gobierno? La que está siguiendo. Enfocarse en la vacunación. Y ahí estamos enfocados todo el pueblo panameño. Yo no conozco, en términos generales, todo el mundo está de acuerdo de que la vacunación se está desarrollando con éxito, Fernando. Todo. Habrá sus incidentes, pero en términos generales, nuestro enfoque debe estar allí, mientras nuestro equipo epidemiológico debe estar en mantener las medidas de mitigación, porque estamos en la apertura. Y entonces, si mantenemos los barridos, si mantenemos la información al día para poder cerrar por clúster, ahí donde se concentran los puntos. ¿Qué es lo que están haciendo con Changuinola? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, en términos generales, nosotros estamos manejando la pandemia con un nivel alto de eficiencia comparado a nivel global. Estoy hablando de la pandemia en este momento, pero tenemos que esperar. Recuerde que la apertura del 6 de marzo, tenemos que esperar los 14 días del desarrollo de esta nueva apertura para ver las tendencias. Pero hasta este momento los comportamientos están siendo buenos, y se debe a que tenemos una buena, ya con las vacunas, ya con los niveles de inmunicidad en el sistema, con la persistencia del gobierno está siguiendo las pruebas, porque otros países tienen menos pruebas que nosotros. Bien, creo que estamos haciéndolo bien en este punto. El punto en que tenemos que enfocarnos ahora es el punto que tiene que ver con la economía. Pero quiero hablarles rápidamente de política. Hoy están ocurriendo simultáneamente, pero uno comenzó primero y el otro está en este momento. Hoy
hay la votación del partido Realizando Metas. RM, y ese partido Realizando Metas lleva su convención hoy con 202 delegados que van a elegir la junta directiva, que es el paso al paso final a la formalización de un partido nuevo. Es nómina única, también vale la pena. Con nómina única, y que lleva a la cabeza a Ricardo Martinelli. Pero paralelo a eso también, desde el domingo comenzó la votación del Partido Panameñista para la convención que va a reformar los estatutos, y el mismo domingo que arrancó el proceso de votación, 347 de los 1.470 delegados aproximadamente votó ese domingo y he venido votando durante la semana. ¿Por qué les señalo esto? Porque estas son los dos primeros ensayos que hacen los partidos en una votación virtual. Entonces, el horario será flexible a la velocidad con que se dé esta. Acuérdense que no todo el mundo tiene, se pierde la comunicación, etcétera, pero todo este trabajo está supervisado por el equipo técnico del Tribunal Electoral, lo cual es una cosa importante porque la certificación de todo esto proviene de las autoridades. Lo que pasa en el día de hoy en Realizando Metas y lo que está pasando en la semana, porque la votación del partido termina el domingo y la de Cambio Democrático termina hoy porque es para la elección, está siendo certificado por las autoridades. Otra cosa importante, una de las discusiones que tienen los partidos políticos en este momento es el impulso de la reforma constitucional. Tanto el presidente del Partido Panameñista se ha pronunciado a favor de reformas constitucionales por la vía de una asamblea paralela, y tanto el Partido Cambio Democrático hoy tiene en la vocería del señor Rux hoy en la Estrella de Panamá una publicación en la que él se adhiere a la necesidad de hacer reformas constitucionales. Estuve en una conversación con Ricardo Martinelli y me expresó que él tendría que considerar en su partido y que en lo personal piensa que se requieren reformas constitucionales. Todavía cuando esté partido como oficial, sea el partido oficialmente constituido, podrá Cambio Democrático, Realizando Metas, definir su posición frente a esto. El cuarto elemento importante en política partidaria ocurre un día como hoy, cuando se forma el Partido Revolucionario Democrático, cuyo discurso, el nombre, nació en un discurso que el doctor Rómulo Escobar Betancourt pronunció allá en Las Tablas, y explicaba por qué es revolucionario y por qué es democrático, y que Torrijos definía que el partido debiera ser una institución para fomentar el cambio continuo y no solamente para estar en el poder. ¿Qué quería decir Omar Torrijos con esto? Que el Partido Revolucionario Democrático debe ser la vanguardia, debería ser la vanguardia de los cambios. Pero a lo largo de los últimos meses, de los últimos años, el partido ha perdido la capacidad de comunicarse con las masas, con el electorado. No hay una correa de transmisión y hay unas cosas que si no lo corrigen, se están quedando por fuera del debate político. Y hay otras fuerzas políticas en movimiento, hay otras fuerzas que están desarrollando, y usted preste la atención al comportamiento del voto joven, que no necesariamente por usted declararse independiente van a votar con usted. El voto joven tiene una agenda múltiple, habla otro lenguaje, tiene otras preocupaciones y tiene un rechazo que ha sido impulsado por las campañas perversas que contra el sistema político partidario se han montado. Usted observe que todas estas organizaciones de la sociedad civil, entre comillas, porque los partidos son parte de la sociedad civil, está dirigida a echarle la culpa de la corrupción a los partidos políticos. Pero la corrupción es intrínseca al sistema económico, no es a los partidos políticos exclusivamente. Usted no lo ve nunca ellos, por ejemplo, criticando los altos precios de la medicina, por ejemplo, para darle un ejemplo, o las especulaciones. Usted no lo ve criticando eso. Usted lo ve a ellos preocupados por el dirigente A o B de tal o cual partido. Sí. Pero usted no lo ve a ellos, por ejemplo, preocupados porque los medios digan la verdad. Por ejemplo, y yo he venido insistiendo que por qué no nos dan una explicación, por ejemplo, Movín, de esta comunicación que se hizo la semana pasada de estos muchachos de Focus en el barco aquel. ¿Por qué no nos dan una explicación de una noticia que sale hoy en el Panamá América sobre una supuesta reunión entre entre Valenzuela Valenzuela y el director de la policía?
Debemos tener una explicación. Ellos quieren transparencia para otros, Sí. pero no para ellos. Entonces, estamos enfrentados como sociedad. Observe lo que está pasando en Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y lo que está pasando en nuestro país. Al romperse la estructura política, caemos en el caos. Y en el caos perdemos todos, En Guatemala. salvo los pescadores que están impulsando el caos. Y sin hablar de Centroamérica, estoy hablando hasta aquí, hasta nosotros. Nosotros todavía no tenemos esa ruptura. Pero si nosotros seguimos por el camino equivocado, vamos a llevar al país a una ruptura cuyas consecuencias son impredecibles. ¿Por qué? Porque no solamente está el agotamiento del modelo económico, cuya principal tragedia es la falta de equidad y la falta de los partidos y este esfuerzo que está haciendo este nuevo partido, realizando metas, y el Partido Panameñista en comunicarse con la gente a través de... Ese es un esfuerzo que nosotros tenemos que impulsar. Porque los partidos tienen que asumir, todos los partidos, entre ellos el Partido Revolucionario, asumir la responsabilidad que le ha dado la Constitución de la República de Panamá, que es tomar el liderazgo político para impulsar las reformas que tenemos que impulsar. Los partidos no están para decir, en medio de una, vamos a tumbar al presidente. Los partidos están para decir qué cosas vamos a ayudar al presidente a realizar. La democracia, en democracia los partidos de oposición son colaboracionistas del gobierno en lo que consideran deben impulsarse y críticos en lo que consideran está equivocado. Claro. Pero fundamentalmente en la democracia, los partidos tienen que impulsar las reformas que requiere el país. Y por eso existen, y este es el único sistema que ha funcionado en el mundo. Allí donde ya se ha quebrado, ¿qué surgió? Mire Venezuela, mire Nicaragua. Nada más para tener algunos ejemplos. Cada vez que hacemos esa ruptura, se produce entonces, y eso no quiere decir que no hay que hacer los cambios. Sí. Nosotros, en una situación como esta, por ejemplo, nosotros necesitamos hacer algunos ajustes para enfrentar el principal problema, que es el empleo. Y para ello requerimos el apoyo de todos los partidos políticos, ¿no? Nosotros tenemos que buscar nuevas formas de financiamiento del gobierno. Sí. Y tenemos que revisar una serie de cosas que deben contar con un consenso político partidario que representa el 50% de la población de la República de Panamá y que representa el 75% de la Asamblea Nacional Panameña y de la Asamblea de Representantes. Así es. Bueno.